pandemia se agudizó. Ya veníamos con problemas de salud mental. Se agudizan después de esta pandemia. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Estamos en línea con el director del doctorado en Psicología de la Universidad de la Frontera, Manuel Ortiz, a quien le agradezco su tiempo para conversar con nosotros. Bienvenido, doctor. Un agrado en saludarlo. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo decía en la introducción a este tema. Efectivamente, antes de la pandemia ya los chilenos veníamos con algunos grados de problemas en materia de salud mental. Efectivamente, sí. Tenemos malos récords, ¿no? Estamos en cifras que no son alentadoras antes de la pandemia e indudablemente todo lo que ocasionó la pandemia, entiéndase, ¿no es cierto?, las restricciones que tuvimos que tener al comienzo, quedarnos en casa, las crisis económicas asociadas, ¿no es cierto?, en algunos casos a pérdidas de trabajo, vivir en condiciones de hacinamiento en otros, puede que haya generado, ¿no es cierto?, un aumento en también patología en salud mental. Entonces, efectivamente, estamos viendo lo que uno podría decir como los coletazos o las grandes consecuencias que tuvo la pandemia y que sigue teniendo. No hay que olvidar que la pandemia todavía no termina, ¿no es cierto? Y en algunos casos hay personas que siguen contagiándose y que algunos persisten con síntomas de esto que nosotros llamamos como el long COVID o el COVID prolongado. ¿Y cuáles son las principales patologías que se presentan? Porque claro, cuando hablamos de salud mental abordamos todo, al igual que decir cómo estamos en la salud física. Podemos tener un dolor de estómago, de cabeza, no sé. Pero en el ámbito de la salud mental, ¿cuáles son las principales situaciones que estamos evidenciando en el país y en la región particularmente? Sí, mira, en general uno puede agrupar los cuadros de salud mental, ¿no es cierto? Yo los agruparía de esta manera para que nos entiendan los espectadores en trastornos que están asociados al ánimo. Entonces es muy probable que nosotros veamos harta sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa en los pacientes. Eso es como cuando uno siente que tiene poca energía, poco ánimo, ¿no es cierto?, para realizar las actividades cotidianas. Y eso además tiene un impacto también en las conductas de salud. Entonces también podemos ver que las personas tienen problemas para dormir, tienen problemas para concentrarse, tienen problemas para planificar actividades, tienden a incurrir, ¿no es cierto?, a malos hábitos de alimentación, realizan poca actividad física. En el fondo siempre nosotros vemos el impacto, ¿no es cierto?, en la salud mental y cómo la salud mental también se relaciona con las conductas que las personas tenemos. Entonces, claro, el hecho de que tengamos, ¿no es cierto?, en este momento altos niveles de sintomatología depresiva, por ejemplo, entre los chilenos y las chilenas, uno lo puede ver que impacta también en otras áreas de la vida cotidiana, ¿no?, en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones interpersonales, familiares, en el tiempo que uno destina, ¿no es cierto?, típicamente para actividades de ocio, que son muy buenas, ¿no es cierto? Las personas tienden más bien a no querer hacer esas cosas porque, claro, teniendo episodios depresivos, las personas tienden más bien a querer quedarse aislados del entorno, ¿no? Una reacción común, Miguel Ángel, frente a situaciones como la que estamos conversando es que las personas, por una parte, tienden a retraerse socialmente, entonces dejan de buscar o dejan de estar vinculados con otras personas y eso indudablemente tiene consecuencias que hace que esto se complejice más aún. ¿Cuándo, doctor, es necesario poder evidenciar que es necesario que un profesional comience a atender la situación que está enfrentando la persona? Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que una buena recomendación que le podemos dar a los espectadores. Cuando uno siente que esta situación efectivamente lo desborda, ¿no? Es probable, claro, uno puede decir tuve un mal día o tuve una mala noticia y eso puede que a uno lo tire para abajo, ¿no?, en el sentido de decirlo en lenguaje cotidiano. Uno se puede sentir bajoneado después de que haya pasado un evento como ese estilo, pero cuando uno siente que todas las áreas de la vida o la mayor parte de ellas, por ejemplo, las relaciones interpersonales familiares, las relaciones en el trabajo, el rendimiento laboral en el trabajo, el tiempo que uno dedica a ocio se ve alterado, yo creo que ese es un indicador, es una señal de que efectivamente hay que consultar con un profesional de salud mental.
Si es que esto además es algo que es persistente, ¿no? Como te decía, ese es un buen indicador también, un buen criterio. Hay que poder diferenciar de algo que es más episódico, algo que me pasó en un día puntual o un par de días puntual, pero luego se me pasa solo, ¿no es cierto? A algo en realidad cuando yo siento que no tengo escapatoria, no puedo salir de allí. Por lo general, un margen de tiempo de 2 semanas, sintiéndose como bien abrumado, bien angustiado por esta situación, es un indicador de que hay que consultar a un profesional, ¿no es cierto? Porque hay una creencia, Miguel Ángel, de que los problemas de salud mental se basan solos, ¿no? De que no hablarlos es mejor, de que no hay que buscar ayuda porque estas cosas se van con el tiempo. Hay ese típico dicho de que hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas pasen. En realidad, en términos de salud mental, esa es una mala idea porque sabemos por muchos estudios, la evidencia sí lo señala, que los problemas de salud mental tienen que ser resueltos, tienen que ser apoyados por profesionales de salud mental porque solos no se van a pasar. Nos aportan acá un antecedente. Dice que un paciente que no se trate su trastorno depresivo mayor a tiempo tiene 51% más de probabilidades de sufrir, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer. Ante los primeros síntomas se dice hay que acudir al psicólogo o al psiquiatra. Así es. Hay muchos estudios en general, ¿no es cierto?, que caracterizan los cuadros depresivos con otras alteraciones fisiológicas, como por ejemplo una respuesta inflamatoria aguda mayor, y eso sabemos que tiene impacto también en el funcionamiento cognitivo. Y en algunos estudios, claro, se ha tratado de vincular trastornos depresivos con una progresión mayor, por ejemplo, Miguel Ángel, de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, las personas pareciera ser, ¿no es cierto?, que tienen mayores dificultades para tener un funcionamiento cognitivo óptimo, el cual se puede asociar a estos cuadros de trastornos de ánimo. Eso es así. Ahora, este cuadro de condición de salud mental podría explicar de alguna manera, por ejemplo, los hechos de violencia que se ven en el país incrementados en el último tiempo, en donde aparentemente la tolerancia entre los chilenos y quienes están habitando este territorio nacional está bastante lejos. Es más fácil llegar a la disputa de los puños o uso de algún elemento y que termina con personas lesionadas, incluso con muertos. Sí, yo haría una distinción ahí, eso sí, Miguel Ángel, ¿no? Porque, claro, por una parte hay que tener ojo con afirmaciones como esa que tú dices, porque puede tender a estigmatizar, ¿no es cierto?, a los pacientes que tienen cuadros o alteraciones de salud mental, ¿no? Como que uno los puede poner a todos en una misma bolsa, en un mismo saco, decir, mira, las personas que tienen problemas de salud mental son personas que son más agresivas o son personas que son más irritables o que finalmente tienden a resolver sus problemas con violencia. Tengo la certeza que, claro, es muy probable que las condiciones macrosociales del país, ¿no es cierto?, que son, sabemos, ¿no es cierto?, atribuibles a muchas razones internas y externas también por las que pasa Chile y el mundo, pueden hacer que las personas estén más ansiosas, puede ser que las personas estén más estresadas, y eso sí puede conducir a que efectivamente frente a estímulos en los cuales uno no debería reaccionar, ¿no es cierto?, de una manera como las que uno puede eso conducir, pero haría la distinción, ¿no? Haría la distinción entre personas que efectivamente viven con un diagnóstico de una enfermedad de salud mental y no los metería en el mismo saco, ¿no es cierto?, de personas que eventualmente se comportan o tienen conductas que son más bien características como antisociales, ¿no? En el fondo, un comportamiento antisocial, como por ejemplo romper un semáforo o tirarle piedras a un auto, no necesariamente es un indicador de una alteración de salud mental, sino que más bien es un comportamiento que yo lo rotularía como un comportamiento antisocial, que tiene un fundamento fuertemente arraigado, ¿no es cierto?, en normas sociales, en valores que son compartidos por ciertos grupos de personas y también, ¿no es cierto?, una respuesta frente a condiciones sociales, ¿no es cierto?, que hace que las personas probablemente no estén conformes con donde viven, ¿no es cierto?, y que busquen ciertos mecanismos para expresar esa molestia. Pero Doctor, creo que es importante, Miguel Ángel, para hacer esa distinción entre personas que tienen trastornos de salud mental y conducta antisocial. Otro de los puntos que se esgrime respecto de lo que puede significar avanzar en una enfermedad mental
por no consultar a un profesional, es que no existe esa cultura en nuestro país, a diferencia de otras naciones. Por ejemplo, el caso de Argentina, irse a tratar con un psicólogo o un psiquiatra es algo normal. En nuestro país es un poco así mirado como ya medio raro el estar en manos de un psiquiatra, como si no fuera un profesional de la salud. Efectivamente, y eso es una de las principales barreras por las cuales las personas tienden a no consultar a profesionales de salud mental. Hay un estigma social negativo que persiste frente a que cuando las personas tienen una alteración de salud mental son personas, ¿no es cierto?, inadecuadas, son personas que tienen poco control de impulsos o son personas que son débiles de carácter, ¿no? Y ese tipo de creencias están asociadas a este que nosotros llamamos estigma en salud mental, no contribuye a que las personas consulten abiertamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno siente un dolor de cabeza o cuando uno siente un dolor de estómago, y esto es recurrente, lo que todo el mundo hace es que va al médico, ¿no? Y nadie a uno le cuestiona que fue el médico porque tenía un dolor de estómago. Al contrario. Sin embargo, exacto. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene alguna molestia anímica, ¿no? Cuando uno se siente, como te decía al comienzo, bajoneado o más irritado que el común de los otros días, es poco probable que uno le cuente a otros primero, y menos, ¿no es cierto?, que abiertamente vaya y consulte por estas barreras que son, te digo, barreras más culturales, ¿no? Hay como creencias negativas asociadas sobre quiénes son las personas que van al psicólogo o quiénes son las personas que van a los psiquiatras. Entonces eso no contribuye en nada a que las personas puedan, primero, buscar ayuda terapéutica y segundo, sanarse, ¿no? Como te decía, las alteraciones de salud mental no se pasan solas con el tiempo, necesitan de ayuda, de guía, de orientación terapéutica. Doctor, y finalmente, y este comentario que me hace Carmen Gloria es importante. A lo mejor esa falta de cultura por atender nuestra salud mental pasa también por la falta de profesionales. Me dice Carmen Gloria, mejor vean lo que cuesta conseguir una atención psicológica en un CESFAM. No es que no quieran ir, la realidad social real es distinta, me dice. Sí, bueno, pero eso pasa a nivel del sistema de atención pública y privada, ¿no? Yo diría dos cosas. Primero, nuevamente tenemos aquí un efecto de la pandemia, ¿no? Donde hay mucha gente que está solicitando atenciones de salud mental. Eso ha visto de alguna manera o ha hecho que el sistema, tanto de atención pública como privada, se vea sobrepasado en términos de su capacidad para recibir y atender a pacientes. Y claramente hay que sumar a eso, ¿no es cierto?, que la cantidad de profesionales que trabajan en salud mental es reducida, no da abasto, y es lo que uno quisiera es que hubiese mucho más profesional de psicólogos, psiquiatras, ¿no es cierto?, trabajando en consultorios, en hospitales, en clínicas para poder, ¿no es cierto?, responder a esa demanda creciente y que probablemente si tú me preguntas, no me lo preguntaste pero te lo comento, si uno hace una proyección, ¿no es cierto, Miguel Ángel? Este es un problema que está instalado y que va a costar harto tiempo, ¿no es cierto?, que uno pueda decir, mira, dimos vuelta a la página, ¿no? Es un problema de creciente desarrollo. Oiga, y lo último, doctor, ¿por qué esa falta de profesionales? ¿Hay poco incentivo, poco interés de la gente que ingresa a las universidades, particularmente en nuestra universidad, para poder dedicarse a esta rama de la salud? Yo diría, yo no diría que es falta de interés o falta de incentivo. Lo que sí creo es que los profesionales de salud mental tienen que formarse muy bien, ¿no es cierto? Necesitan tener obviamente un título universitario, pero no basta con eso, ¿no? Los psicólogos y psicólogas y, bueno, psiquiatras también debieran especializarse para poder, ¿no es cierto?, dar buenas atenciones y poder resolver bien los problemas de las personas. Entonces, eso implica que obviamente no es como que yo reciba el título y al día siguiente vaya a trabajar en un CESFAM, claro, ¿no es cierto? Exacto, porque hay que tener una responsabilidad social muy importante también de parte de los colegas, psiquiatras también, porque finalmente vamos a tratar con personas, ¿no? Y que son personas que están sufriendo, que lo están pasando mal. Entonces, probablemente el tema de la especialización es una barrera para que haya, ¿no es cierto?, mayor cantidad de profesionales en los servicios de salud atendiendo a los pacientes. Hay un tema también que el Colegio de Psicólogos debe hacerse cargo, ¿no? Como la formación de profesionales hace que tengamos personas más capacitadas.
Muy bien. Doctor, le quiero agradecer la gentileza de su tiempo para aclararnos en estos temas. Es un tema para largo, pero la primera parte creo que algo enrialeamos, como dicen en el campo. Muchas gracias. No, encantado, Miguel Ángel, cuando quieras, que estén todos muy bien. Hasta luego. Igualmente.